Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12. Vamos a continuar con la reflexión que estamos teniendo en esta mañana. Los testimonios, la esfera en que nos movemos. También el hermano hablaba del ataque del enemigo. Siempre va a estar, como dice el apóstol Pedro, viendo a quién devora, y puede estar muy cerquita de nosotros. El Señor lo reprenda en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tengan la cita bíblica, me dicen un amén, por favor. Capítulo 1, versículo 12. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Amén, iglesia. Lo leemos todos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios añade bendición a su palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Veamos bien el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Sea glorificado en nosotros. Aleluya. ¿Y nosotros qué? En Él. Entonces, estamos viendo que hay una glorificación que Dios va a darnos a nosotros, y nosotros vamos a devolver esa glorificación al Señor. ¿Cómo se da la gloria de Dios en nosotros? A través de las cosas buenas que tenemos, las cosas abundantes que Dios nos da. Aunque en esto, no voy a hablar de la fe, pero en esto tiene mucho que ver la fe. De esta manera, cuando nosotros recibimos todo lo de Dios, y exactamente recibir su palabra, que el Espíritu Santo nos haya traído, que pudimos entender la palabra, estamos entendiendo la palabra, esto es algo del gran amor de Dios que tiene hacia toda la humanidad, hacia todos nosotros. Entonces, Dios se manifiesta en gloria. Gloria significa que nuestras peticiones están en las manos del Señor. Significa que Dios todo lo puede en nosotros. Que nos ha puesto, aunque no lo vemos, pero tenemos un lugar muy especial en el reino de los cielos. Aleluya. E incluso el Señor no nos ve a nosotros aquí. Él nos está viendo allá con Él. Cuando vemos todo esto que es la gloria de Dios en nosotros, entonces ahora viene algo que, si se fijó en el versículo 12, la gloria de Dios nos glorifica a Dios a nosotros, pero nosotros tenemos que glorificarlo a Él. Ese es un compromiso que realmente debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero volviendo a lo que mi hermano Guido estaba diciendo, es muy cierto. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica. Hoy ese lugar se llama Salónica y está en Grecia. Cuando el apóstol Pablo le habla a Tesalónica, a ustedes, a los tesalonicenses, ustedes van a ver que
en parte la salutación que hace, le dice, ustedes están bien en lo que están haciendo. E incluso el pastor, nuestro hermano pastor, estaba hablando del testimonio. Y Pablo le dice lo mismo, que a través del testimonio de ellos han alcanzado a muchas personas. Es muy importante el testimonio de nosotros en nuestro hogar, como decía nuestro hermano pastor Peña. El hogar es fundamento, la familia es el primer fundamento. Y gracias porque me mencionó a mí también. ¿Cómo estoy yo dando mi testimonio? En mi casa primeramente, en mi hogar primeramente, y después en la iglesia y en la sociedad. Es muy importante lo que estamos viviendo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y usted es un escogido de Dios. El apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y les hace recordar que viene algo, y está hablando de 2000 años atrás, que viene algo, un evento muy especial, y es el arrebatamiento. Casi en los dos libros de Tesalonicenses, lo central es el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces él empieza y ustedes se van a dar cuenta cuando lean los dos libros, cómo el apóstol Pablo empieza a darle información, una información que nosotros, y yo he escuchado mucho en esta iglesia, el camino hacia Cristo, el camino hacia la salvación, el camino de la redención ya fue hecha. Fue hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa redención? Redención significa la compra que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros con su sangre. Entonces, la redención está para el que la quiere, aún está abierta esa puerta, pero nosotros ya estamos dentro. Como la iglesia de Tesalonicenses ya estaba adentro. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice algo hermoso como lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. Si nosotros reflexionamos en la glorificación que Dios hace a través de Jesucristo por medio de nosotros, lo que Él nos da, entonces Él está esperando también que le demos la gloria. Y la gloria para Él es bien fácil. Pero ¿cómo lo logramos? Entonces estábamos viendo principios de un verdadero cristiano. Wow, y los testimonios que estaban contando mis hermanos es algo muy tremendo. Y yo quiero que nos enfoquemos en estos principios por si tal vez salvamos a alguno más. ¿Cuánto tienen fe que podemos salvar a uno más? Si aquí somos 100, tenemos que ser 200. Y eso es rápido. Eso no es para mañana. Porque hoy estamos más cerca de lo que Pablo anunciaba a la iglesia de Tesalónica que el tiempo que estamos viviendo. Cristo viene pronto, muy pronto. Jesucristo dijo, esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación empezó en el año 1948. Para acá, si tomamos la generación de los más fuertes, sería 80 años, tomemos esa generación, entonces faltarían como unos 5 o 6 años para que todo esto acontezca. Y por eso es de que la lucha es grande, pero usted y yo tenemos que tener ese fundamento que es Jesucristo.
y que de ahí no nos debe mover nada ni nadie. Pero para eso necesitamos hacer conciencia en quiénes somos, cómo vivimos y cómo vamos a vivir. Es muy importante. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Me regaña, pero es para bien. Pero yo he visto su convicción y yo también veo la convicción de ustedes, que es de aplaudir, hermanos, sinceramente. Gloria a Dios. Casi los que están aquí es una bendición grande. Que Dios los bendiga. No los mueve ni los moverá nadie. Que esta sea su última iglesia, porque ya no vamos con Cristo. Ya no va a dar tiempo. ¿Qué dijo mi hermano Guido? Que el enemigo no estaba jugando, ¿verdad? Él no juega. Tampoco nosotros jugamos. Aleluya. Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor Jesús. Y de esos principios muy importantes que Pablo le habla a la iglesia, son como características o cualidades que deben, en Tesalónica le estaba diciendo, deben continuar con esto. Y yo les digo a ustedes, debemos de continuar con esto. Todavía faltan cositas, faltan muchas cosas. ¿Cuántos somos perfectos aquí? Ninguno. Pero vamos camino a la perfección. Que eso no sea una excusa. Ah, es que como yo no soy perfecto. No, 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 no. No usemos esas excusas. Vamos caminos a perfección. Sí podemos. Sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a lograr en el nombre de Cristo Jesús. Pero esa disposición tiene que estar en la y en su corazón. Amén. Entonces, las cualidades que debe de haber en nosotros, hermanos, y hablábamos de ser competentes. De ser competentes es muy importante. ¿Dónde nace? Tiene que nacer en tu corazón y en tu mente. Soy competente, puedo hacerlo, puedo mis responsabilidades. Soy competente para con mis responsabilidades. Hablando de esa palabra, qué gran responsabilidad en la que tenemos nosotros. Por ejemplo, los que llevamos el mensaje, debemos ser competentes para llevar un mensaje, pero esa manera de ser también debe estar en nuestra familia. Esa manera de ser debe también estar en donde nos movemos, en donde nosotros llevamos a cabo nuestra vida. Capacitados. La capacitación la recibimos a través de la palabra de Dios. No hay otra capacitación más grande que la palabra del Señor. Mi hermana hablaba algo y también mi hermano Guido estaba hablando algo de psiquiatría. Y dijo un maestro de la Universidad de Harvard, maestro de psicología, le dijo a los que estaban en tratamiento y les dice, ya no puedo hacer más por ustedes. Ya no encuentro más para ustedes. Lo único que les aconsejo, le dijo, es que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo vi esa situación tremenda, tremenda, hermano, de lo que está sucediendo con los jóvenes, con la juventud. Da tristeza y da pena. Pero debemos de ser, por eso necesitamos la capacitación a través de la palabra del Señor para poder llevar un buen consejo allá afuera. Debemos ser óptimos. Todos nosotros, no digamos yo no puedo, debemos ser óptimos, lo mejor, intachables. Eso cuesta, porque debemos ser intachables donde estemos. Acuérdense que hay una gran nube de testigos que nos están viendo. ¿Cuánto creen eso? Hay una gran nube de testigos. A veces no necesitamos de predicar, sino con nuestro testimonio estamos predicando. Entonces debemos de ser óptimos, debemos ser correctos, debemos de ser capaces. ¿Dónde empieza la capacidad en nosotros?
cómo nos desenvolvemos en la capacidad, en lo capaz. Primero tiene que estar en nosotros. Somos capaces para cambiar, ir cambiando nuestra vida. ¿Cuántas áreas tiene usted que todavía necesitan modificar? Yo tengo áreas. Y todos los que estamos aquí tenemos áreas que hay que cambiar. Pero sí lo podemos hacer, hermanos. Mire, ¿cuánto tiempo tenemos de conocernos? ¿3 años? Más o menos, ¿va? Más o menos. Ahora, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos caminado en círculo? El mismo círculo, el mismo círculo, el mismo círculo, el mismo círculo, y siempre hacemos lo mismo. Ok, vamos a ver un canto. El pastor siempre canta los cantos tan lindos, pero hay muchos son repetitivos. Pero a esta fecha, ¿cuántos de ustedes ya han recibido un canto y se lo cantan al Señor con todo su corazón? Gloria a Dios, porque no es un círculo, no es siento lo mismo, pienso lo mismo, vivo lo mismo, no, tiene que haber una diferencia en nosotros. Mire, gracias siervo, es la reflexión que yo he estado escuchando esta mañana, hermanos. Esa reflexión que tiene que llenar nuestro corazón. Mire, mi esposa siempre la menciono, porque si ella hubiera caminado en círculo, yo no estuviera aquí. Ella tuvo que ido cambiando cosas, siendo mejor, adquiriendo más de estas características o cualidades para que yo pudiera venir a los pies de Cristo. Porque yo, hermanos, era un hombre que no respetaba a los pastores ni a los evangelistas. Fue algo tremendo en mi vida, pero era porque lo que yo traía. Pero por eso les digo, lo que yo traía, pero ahora ya no lo traigo. Ahora soy libre, Cristo me hizo libre. Libre para adorar, para cantar, para exaltar, para predicar, para vivir. Cristo me hizo libre. Y eso es una bendición grande, amén. No caminemos en círculo, mis amados hermanos. Otra cosa, una característica, pero muy importante, es el discernimiento. Eso sí, yo deseo con toda mi alma, oro, porque la iglesia adquiera conocimiento y discernimiento. El discernimiento es muy importante porque la estrategia del diablo, el diablo para afectar tu vida, para afectar tu corazón, hace un arte. ¿Saben ustedes qué es un arte? Trabajar un arte, algo muy especial, necesita mucho cuidado. Y él tiene ese todo cuidado para que nosotros caigamos en la trampa. Entonces es muy importante el discernimiento. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me afecta? Y en ese momento nosotros podemos echar fuera lo que nos está estorbando. ¿Cuál sería el discernimiento de esta mañana? ¿Cuántos están tan cansados, tan estresados, tan aburridos? Sacúdese, hermano. Póngase de pie y sacúdese. Écheselo al vecino. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted reciba información. No quiere el enemigo que los 3 testimonios, creo que fue lo que oí. Ponga atención en esos 3 testimonios. La esquizofrenia es real, hermano. Tenía una hermana en Cristo, estaba luchando mucho aquí en Estados Unidos. De repente empezó con, voy a hacer un paréntesis ahí, porque me impactó los testimonios. De repente empezó a ver cosas, y a ver cosas, a sentir cosas. No pudo aquí, hermanos, si uno no tiene un Medicaid o una cobertura, es difícil, es muy caro todo esto aquí en Estados Unidos. Todo se tuvo que ir para su país, la muchacha.
Pero ella seguía que la perseguían, ella miraba que la querían matar y llegó tanto la esquizofrenia que tuvo que irse a su país. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿por qué yo no pude sacar ese demonio? Porque es un demonio. ¿Por qué no pude sacar ese demonio? Y todavía está en mí y le comparto en esto. Hay 4 cosas que Jesús hizo y nos lo deja a nosotros para que lo hagamos. Primero, ¿cuál es? ¿Qué hizo Él? Anunció el Evangelio, ¿verdad? Primero. Segundo, hizo milagros. Tercero, sanidades. Cuarto, expulsó demonios. Son 4 cosas que usted tiene que hacer, que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ya nos dio el poder Jesucristo. Y aún dijo, mayores cosas haréis vosotros. Hoy los estoy metiendo directamente a entender que somos parte del ejército de Dios. Porque Jehová de los ejércitos, así lo dice la palabra, es un Dios militar, podríamos decir. Tiene una milicia de ángeles, y lo dijo Jesucristo. ¿Por qué tiene él cantidad de ángeles? Porque también hay cantidad de diablos que se vinieron con Satanás. Entonces, esta muchacha, me estaban contando esta semana, que se puso peor y le dio un derrame cerebral y tiene dormida toda la parte. Pero ella sigue viendo que la persiguen. Qué triste, hermano. ¿Qué debemos hacer? ¿Estamos haciendo lo correcto? Orar. Debemos orar con toda la fe. Oren por sus hijos, hermano. Oren por sus hijas. No sea tan flojito con sus hijos. La Biblia nos enseña cómo debemos educar a nuestros hijos. Duele educar a un hijo, a una hija. Le duele a uno más. Pero más nos va a doler el día que la veamos en cierta condición más adelante. Por eso estas cualidades de un servidor. ¿Por qué le digo servidor? Porque todos los que estamos aquí somos servidores de Cristo. Aunque usted no lo reciba así, aunque usted no lo quiera entender de esa manera, somos servidores de Cristo. Debemos de buscar, primero dice la Escritura, al Señor. Buscar primeramente. La añadidura va a venir, pero usted ponga su fe en que le sirve a Jesucristo y Él se va a ocupar de usted. ¿Qué acabamos de leer? Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12, que Él se va a glorificar en ti. ¿En cuánto se ha glorificado Dios? En mí se ha glorificado. ¿Qué espera ahora de mí? Que yo también lo glorifique a Él. Eso fue lo que leímos. Pero las características estas son muy importantes. Y le estaba hablando de la característica de qué, hermanos. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Hay una característica muy grande que les estaba hablando. Gracias, mi hija. Denle un aplauso a la hermana Elia, que es la única que me puso atención en ese. Amén. Discernimiento. Diga, discernimiento. ¿Para qué necesita usted el discernimiento? Para poder sobrellevar las cargas. Para poder llevarse mejor con su esposo o con su esposa. Para llevárselo mejor con sus hijos. Y para saber cuál es el ataque del diablo. Necesitamos discernimiento, que es una cualidad, una característica de nosotros que somos servidores en Cristo. Teniendo ese discernimiento podemos tener la templanza, ¿verdad? ¿Cuántos usan la templanza, hermanos? ¿Qué es eso? Es un breakfast.
La templanza es muy, pero muy importante en el trabajo, en la calle, donde se encuentre, aquel que se le atravesó y el que hace cosas, usted necesita mucha templanza, ¿verdad? A veces uno se despierta mal, hermano. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces me despierto enojado, quiero romper puertas y ventanas. ¿Alguna mujer se levanta así? Hay algunas, ¿verdad? Aquí no, gracias a Dios. Pero necesitamos la templanza y necesitamos el discernimiento. Otro punto muy importante, hermano, el amor. Yo sé que mi pastor Peña, y cuando nosotros predicamos, lo hacemos con amor. Le queremos desear lo mejor a todos ustedes. Queremos llevarlos por ese camino de salvación. Yo puedo decir ya soy salvo. Y soy salvo, pero tal vez lo estoy diciendo con orgullo, con soberbia. Y no es una realidad. Pero debemos de tratar y hacer todo esto. Vamos, ese es un primer paso. Quiero hablarle de un segundo paso, que es muy importante también. Los servidores siguen los pasos de Jesús. Les vuelvo y les repito, todos los que estamos aquí somos servidores de Jesucristo. Y debemos de llevar, de seguir los pasos de Jesús. Veamos los pasos de Jesús. Pero, ¿qué implica ser servidor? Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Gracias, hermano. Hermano, hermano, primera de Juan, capítulo. Aleluya. Amén, hermano. ¿Cuántos decimos que pertenecemos a Jesús? Ahora, ¿cómo dice la escritura, pastor? Debe andar como él anduvo. Amén. Debe andar como él anduvo. Nosotros debemos andar como Jesús anduvo. Ahora, leamos, ahora sí, Juan 12, 26. Aleluya, gloria a Dios. Juan 12, 26. Ah, entonces, ¿vale la pena servir al Señor? Vale la pena seguir al Señor. Veamos entonces, ¿cuál es el primer paso como un seguidor de Jesucristo? Lucas 2:52. En el primer paso, Lucas 2:52. Gloria a Dios, mis hermanos todos. Amén. Entonces, gracias, amiga. Seguir los pasos de Jesús. ¿Cuál es el primer paso? Crecer en sabiduría. Si no crecemos en sabiduría, ¿lo lograremos? ¿Qué es sabiduría? Conocimiento. Si no adquirimos conocimiento a través de la palabra del Señor, no vamos a lograr el primer paso de nuestro Señor Jesucristo. El segundo paso es la obediencia. Entonces, el primero que dijimos que era sabiduría. El segundo, obediencia. En la obediencia vamos a leer Juan 5:30, otro hermano Juan 4:34 y otro hermano Primera de Pedro 2:21. Juan 5:30 empezamos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo le llamamos a esto? Obediencia. Entonces, ese es el segundo. El primer paso dijimos adquirir conocimiento, sabiduría. El segundo, obediencia.
El tercer paso, vamos a ver el tercer paso. Esto lo dejo a discreción suya y lo hice a propósito. El tercer paso es la pasión. ¿Qué es pasión, hermano? La pasión es un deseo y ganas fervientes. Eso es pasión. Un deseo ferviente o ganas fervientes. ¿Cuál fue la pasión de Jesucristo? Aparte de su sacrificio en la cruz. Por las almas, por las almas, por las almas. Entonces el tercer paso de Jesús, la pasión por alcanzar las almas y salvarlas. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Es un llamado de atención. A mí también me estás haciendo ese llamado. Que necesitamos hacer estos pasos. El cuarto paso del Señor Jesucristo es bien fácil: sacrificio. ¿Qué nos pide a nosotros el Señor? ¿Quién de los apóstoles no hizo sacrificio? ¿Quién de los discípulos no hizo sacrificio? Ninguno. Todos hicieron sacrificio. Y hasta muerte en la cruz, como el apóstol Pedro, que murió de cabeza. Sacrificio. Entonces, si decimos yo soy de Cristo, yo soy un servidor de Cristo, estaremos haciendo estos 4 pasos de Jesús. O mejor dicho, hagamos los 4 pasos de Jesucristo. Pero para hacer todo eso, hay que romper con algo que está en nosotros. Sinceramente, hermano, yo he bajado muchas veces mi cabeza. Y cuando uno baja la cabeza, uno puede entrar en reflexión y decir, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Estaré caminando ese camino que el Señor mostró? Porque si nos ponemos a pensar y a ver, hacer una introspección y vamos viendo el camino en que fuimos puestos, muchos son los llamados y pocos los que se van a salvar. Por eso las reflexiones que estaban dando mi hermana Xiomara, mi hermano Guido, mi hermana Liliana, el pastor, lo que estaba hablando, hermano, yo creo que ahí ya estaba, el mensaje ya estaba dado, ya estaba dicho el mensaje. Que permanezcamos en la iglesia, que estemos en la iglesia, esto no es en vano. Esto no es, de que estemos aquí no es en vano. Acuérdese que cada uno de nosotros tiene un libro de la vida y van a estar anotados todas las cosas que nosotros hicimos. Aleluya. ¿Para qué? No para que usted sea condenado, sino para que usted reciba los galardones. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, el segundo principio, seguir los pasos de Jesús. El segundo principio. Ahora veamos un tercer principio. El tercer principio está en Marcos 8:34, por favor. Marcos 8:34. Vamos a ver el tercer principio de un servidor de Cristo. ¿Cuántos son servidores de Cristo? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Todos los que han recibido a Jesús y ya son bautizados son servidores de Cristo. En otras palabras, son discípulos de Dios. Amén. Entonces, Marcos 8:34, creo que lo tenemos aquí, ¿verdad? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está hablando? ¿Qué nos está diciendo ahí? En otra palabra nos está diciendo: renuncia a tus derechos. ¿Cuántos tenían derecho hoy de quedarse en su casa en la mañana? Porque como tenemos el servicio a la 1, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que ocupamos la mañana. Pero ¿qué hizo usted? ¿Renunció a sus derechos? ¿Sí o no?
para estar aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a su vecino. Renunció a sus derechos para estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos derechos renunciamos nosotros? ¿Jesucristo tenía derechos? Claro que sí. Más como hijo de Dios, más como Dios. Tenía muchos derechos Jesús. Renunció a todos. Qué tremendo esto. También nosotros tenemos que renunciar a nuestros derechos para estar con Cristo. Para estar en la iglesia tenemos que renunciar a nuestros derechos. Mi derecho es irme a jugar, mi derecho es irme a pasear, mi derecho es todo esto. Está bien. Pero los seguidores de Cristo y los servidores de Cristo tienen que renunciar a sus derechos porque Cristo renunció a sus derechos. Aleluya. No quiere decir que usted no va a trabajar, no quiere decir que usted va a usar una transportación o se va a vestir. Amén. Pero debe estar primeramente en las cosas de Dios. ¿No es así la palabra? Estemos primeramente en las cosas de Dios y lo demás déjeselo a Él porque Él hace lo imposible. Él hace lo difícil porque Dios es un Dios grande, poderoso y maravilloso. Entonces, renunciar a sus derechos. Acuérdense de eso, hermano. Renunciar a sus derechos. A los que no les he dado una hojita de esta, se las traigo la otra semana. Perdón, sí, la otra semana. Cuarto paso, arriesgarse a servir a otros confiando que Dios está en control. Leamos Isaías 43:2. Isaías 43:2. Renunciar a sus derechos para servir a otros. Wow, qué tremendo esto. Estos dos pasos, renunciar a los derechos y arriesgarse a servir a otros es bien importante. Isaías 43:2. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Puede leerlo, por favor. Amén. Veamos una cita bíblica donde Jesucristo se arriesgó para servir. ¿Se acuerdan del pasaje donde iban en la barcaza y se levanta una gran tempestad? Y los discípulos se asustaron y tuvieron miedo, ¿verdad? Y el maestro estaba dormido. Entonces les dice, despiértate que perecemos. Pero ¿cómo iba Jesús? Confiado. Hasta se durmió. Se arriesgó. ¿Por qué se arriesgó? Porque al final de esa travesía, ¿qué le esperaba? Gracias, pastor. Arriesgarse para servir a otros. Pongamos esta situación. Jesús se arriesgó para ir a salvar a alguien. Pero ¿cuál era la fe de Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál era la fe de Jesucristo? ¿Cómo funcionó la fe de Jesús ahí? Tomando en cuenta Isaías 43:2. Tomando en cuenta Isaías 43:2, ¿cómo funcionó la fe de Jesucristo ahí? Aleluya. ¿Cómo va a funcionar tu fe? ¿Cómo va a funcionar nuestra fe? Para arriesgarnos a servir a otros. Si dice que aunque pasemos por el agua, ¿qué? No nos vamos a ahogar. Gracias. Y si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Que debemos arriesgarnos a servir a otros. Porque Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de mi vida. Y debemos arriesgarnos. Mire, en el asunto del evangelismo, ¿quién le gusta el evangelismo aquí en la iglesia? Al pastor. Pastor, tú no tienes tiempo. Tiene muchas cargas el pastor, muchas cargas. Pero ¿a quién de la iglesia le gusta el evangelismo? ¿Pero a quién? Solo uno. Te va a tocar duro, mija. Dos. Tres. Mire, cuando
Esto es muy importante lo que están ustedes oyendo ahorita, porque lo van a practicar y lo van a recibir y lo van a poner por obra, porque por eso estamos teniendo este estudio, ¿verdad? Mire, a mí yo lo hice al principio, como el pastor yo sé, fui, hermanos, y iba a tocar puertas, a anunciar el evangelio, a darles una palabra. Muchos me cerraron las puertas y bueno, tantas cosas, pero me arriesgué a hacerlo sabiendo que Dios iba conmigo. Mire, en una de esas ocasiones yo toqué la puerta y le di un tratadito, sí me lo recibieron y todo, y salí contento, iba feliz, ¿verdad? Cuando a uno lo atienden, uno es feliz y pasé. No me di cuenta, hermano, un gran pitbull estaba debajo del carro y pasé cerquitita. ¿Cómo creen que me sentí? Yo dije, Señor, Dios mío, me arriesgué sabiendo que ese perro me podía. Andábamos regalando nosotros en la ciudad de Long Beach, pastor conoce, en California. Andábamos regalando alimentos en las casas, llevábamos pan y todo eso. Y mi esposa iba contenta, ahí cargando sus paquetes de pan y tocó la puerta y no le atendió, nadie abrió, pero la dueña venía caminando hacia nosotros y traía un 24 de cerveza. ¿Ustedes saben qué es eso? Ajá. Y traían un 24 de cerveza. Entonces viene mi esposa, le estaba dando el tratado y hablarle de Cristo. Y le dijo imponentemente, esto es lo que nosotros queremos, le dijo. Y le mostró la cerveza. Entonces ella vino y se bajó, ¿va? Pero como ella sabe quién estaba ahí, ¿va? Esto le dijo, lo dijo suavecito. Dios reprenda, dijo, pero lo que estaba pasando. Pero como ella vio que ella movió la boca, entonces le dijo, ¿qué es lo que quiere? Le dijo y bajó y iba directo a ella. Ay, Dios mío, dijo, que la defienda el Señor. Se arriesgó, hermano. Debemos arriesgarnos a servir a otros. No sabemos cómo nos van a tratar ni qué carácter vamos a encontrarnos, pero sabemos que Dios está en control. Aleluya. Habían dos hermanos que querían bautizarse y yo soy, como le digo, los llevo al agua, al río, donde quieran. Lo importante es que se bauticen. Y los llevé aquí a Texas City. Todo muy lindo, muy bonito. A muchos les quemaron las yellowfish, pero estaban contentos. Pero hubo un momento que terminamos, pero yo miraba los cielos, hermano, y yo dentro de mí decía, algo va a pasar, algo va a pasar. Cuando viene una tormenta, eso hace poquito, hermano, viene una tormenta tan grande, hermano, y cómo salíamos de ahí. Ya estábamos en el carro, empezamos a caminar, yo seguía uno y yo le dije, Señor, bueno, yo venía a servirte, Señor, yo voy a seguir ese carro. Si ese carro se va, yo también ahí me voy, pero te servimos. Me arriesgué porque ellos querían ese momento. Y no iba a pasar desapercibido esto. Si quieren bautizarse, hay que bautizarlos. Yo me arriesgué, hermano, por servirle a ellos. Y pasamos un momento tan tremendo. Pero sí usé la autoridad que Dios nos ha dado. Dios le ha dado autoridad a todos ustedes. No se intimiden, porque el que dio esa autoridad es el que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y entonces yo le dije, Señor, en el nombre de Jesús, esa tormenta se calma. Y que se calme hasta que nos saque de aquí y lleguemos a la primera gasolinera, ahí que se dé gusto la tormenta. Y en el momento, hermano, no lo digo por vanagloria, usted lo puede hacer. Y la lluvia se calmó. Llegué a la gasolinera, me parqué un ratito y wow, me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque Dios contesta. Entonces estos principios, vimos la humildad, que debemos humillarnos. Ah, no, yo no me humillo. Humíllese, hermano. Dios lo va a exaltar. Jesús se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Luego sigamos los pasos de Jesús.
Sigamos aprendiendo, adquiriendo sabiduría, seamos obedientes, tengamos la pasión que Jesús tuvo por las almas y todavía tiene, y hagamos el sacrificio y renunciemos a nuestros derechos para servir a Jesús y arriesguémonos a servir a otros en el nombre de Cristo. Pongámonos de pie, hermano, en nombre de Jesús. Quiero orar en esta mañana.